Bienvenidas y bienvenidos a su espacio Tertulia Urbana. Hoy como invitado especial tenemos al doctor Iván Gatón, licenciado en Derecho con un título voy a tener que leer porque el currículum es largo. Licenciado en Derecho con un título de maestría en estudios diplomáticos y un diplomado en estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en Ciencias Sociales, mención Asuntos Asiáticos en la Universidad de Tamkang, Taiwán. Tiene una amplia experiencia en el comercio internacional a través de sus funciones ejecutivas en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones. Ha realizado numerosos estudios especializados extracurriculares en Europa, Asia y Sudamérica sobre el comercio internacional, exportaciones y promociones. Y actualmente es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Asimismo, se desempeñó como presidente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia de la República Dominicana. En el área académica, su lista es aún más grande. Es conferencista de Derecho y Economía en Madrid, en el Máster de Derecho Internacional, en el claustro del Instituto Superior. Funge como conferencista en la Universidad de Nebrija y es el coordinador de la Cátedra Juan Bosch del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entre otras cosas. Sus publicaciones son muchas y giran todos en torno a temas internacionales. Y Tertulia hoy se honra en recibirlo para tratar un tema muy actual, de un interés mundial, regional, y vamos a ver hasta qué punto incide en nuestro país. Hablaremos de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Hoy las noticias revelan que voló el último avión de militares estadounidenses, está en toda la prensa. Quisiera, doctor, si usted me lo permite, hacer un brevísimo contexto de Afganistán y cómo sintetizar una historia de unos habitantes en un territorio de más de 3.500 años. Va a ser quizá un poco difícil, pero me van a dar 5 minutos para leer la síntesis que pondrá quizá en contexto para dar pie a la conversación que tendremos con el doctor. Le decía, doctor Gatón, que después de esta brevísima introducción, usted tendrá la oportunidad de darnos una perspectiva de cómo ve el asunto y procederemos a un intercambio de preguntas y respuestas que vamos a moderar, ¿no? Bien, pues Afganistán la palabra Afganistán está mucho más cohesionada de lo que es ese pueblo, en realidad. Afganistán es un crisol de pueblos de distintas etnias y lenguas, y aunque el Islam es practicado en más de un 90% de su población, coexisten sunitas, chiitas y yariyíes. En su origen fueron pueblos nómadas que caminaron a lo largo y ancho de la meseta indoeuropea por centenares de años. Es entre ellos que se dice nació la religión de Zoroastro, cuando esos territorios se conocían bajo el nombre de Ariana, tierras que luego fueron orgullo de Ciro cuando fueron persas, y cuando más tarde a sus orillas vieron detenerse el avance de Alejandro Magno fueron macedonios, y sobre sus arenas, sus valles y sus picos se edificó el puente entre el helenismo y la India en esa antigüedad como nunca antes y hasta hoy perdura. Unas tierras donde el Islam penetró bajo la lanza turca y fueron turcos hasta la irrupción de Genghis Khan, y no fue hasta 1747 que Ahmad Shah Durrani logró unificar todas las tribus que confluían en estas tierras para establecer una monarquía afgana. Durante el siglo XIX, lo que era el reino de Afganistán recibió ataques persas ayudados o soportados, ¿no? Apoyados por Rusia, los cuales buscaban la expansión hasta el Océano Índico. En vista de esta amenaza, los británicos invadieron el reino afgano para evitar esta avanzada. Y entonces fue un protectorado británico, el cual llega a su fin de manos de una guerrilla islámica que logra expulsar a los ingleses de su territorio, obteniendo su soberanía en 1921. Los afganos gozaron de una monarquía de corte progresista
Durante la primera mitad del siglo XX, Afganistán tuvo un periodo de paz que termina con el golpe militar en 1973, donde se instaura una república. Por demás, enemiga de la fe islámica y de los comunistas, aunque se había valido de ambas fuerzas para derrocar la monarquía. Son los tiempos de la Guerra Fría. El pueblo afgano sufre una dramática desigualdad económica en la cual favorece la expansión y finalmente el establecimiento de un gobierno comunista a través de un otro golpe de Estado, esta vez apoyado por los soviéticos. En 1979, los mujahidines, los conocidos guerrilleros islámicos, reciben apoyo de armas y dinero de parte de Estados Unidos para alzarse en una guerra civil entre el gobierno postsoviético y la guerrilla islamita. En 1986, la CIA, en colaboración con Pakistán y Arabia Saudita, recluta radicales islámicos de todo el mundo para unirse a la batalla de los mujahidines y pelear en un sangriento conflicto se extiende hasta 1989, cuando se produce la retirada del ejército soviético bajo la tutela de Gorbachev. En abril de 1992 se formó un gobierno de coalición entre las fracciones guerrilleras a la que la historia reconoce como Estado Islámico, dicho sea de paso, enemigos de talibanes y Al-Qaeda, aunque con estos últimos comparten la visión yihadista. Ya el doctor nos explicará todo eso, ese lío, cómo lo desarrollamos. En 1996, la fracción de los talibanes toma Kabul y establece un gobierno fundamentalista que instauró la ley de la Sharia, caracterizado por un férreo fundamentalismo político y religioso. El 11 de septiembre del 2001, Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, derrumba las Torres Gemelas y Estados Unidos, y un par de meses después, Estados Unidos bombardea Afganistán. En ese momento estaba gobernada por talibanes y esa ocupación de Occidente, porque Estados Unidos se vale de sus colaboradores europeos para ocupar Afganistán, y ya en el 2019 Donald Trump anuncia que empezará la retirada del ejército y comienza negociaciones con los talibanes. Hoy, 30 de agosto del 2021, todos los periódicos del mundo han anunciado que el último vuelo de soldados norteamericanos parte de Kabul, poniendo fin a la presencia de Estados Unidos en ese país asiático. Doctor Iván Gatón, hay dos preguntas que yo quisiera que usted empezara a responder. ¿Cómo logran los talibanes avanzar con tanta velocidad y tomar desprevenidos a los americanos? Y si esto significa un retorno al terror. Bienvenido, doctor Iván. Bueno, buenas noches. Mire, yo creo que lo primero que debemos es estar conscientes de que nadie puede llegar a tomar el poder de forma tan fácil, y el mundo, uno no puede ser tan ingenuo. Hay unos acuerdos entre Estados Unidos y los talibanes, mediante los cuales la administración Trump le pidió a Pakistán que liberara a uno de los líderes, Abdul Ghadarani. Ustedes lo ven a él sentado con Pompeo. Entonces, cuando ustedes lo ven sentado con Pompeo y no se le está dando participación a Ashraf Ghani, que era el presidente de Afganistán, y es directamente Estados Unidos con los talibanes, es porque de una manera u otra se está arreglando el escenario. Si los soldados afganos que estaban siendo financiados por Estados Unidos, la logística para el soporte aéreo, no se la daban, y a veces el salario no llegaba porque las redes de corrupción eran tan grandes, que eso es otro elemento también, que llevaron a muchos soldados a tener la moral baja, y que evidentemente Estados Unidos no quería seguir gastando $300 millones diarios. Pero no es solamente Estados Unidos. Nosotros tenemos que ver que aquí es la OTAN, es decir,
vez se aplique el artículo 5 de la Carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ellos no ser tan rápido, pero tenían la información de inteligencia de que los talibanes tenían un hack stack para llamar a militares y a policías, y de ese hack stack era en el idioma pashtun y también en urdu, los traicionados. Entonces les decía, ustedes que han sido traicionados, nosotros vamos a asumir el poder. Vamos y a se darle sentían seguridad al país. traicionados. Realmente el pueblo afgano se siente traicionado. Lo que sucede es que quienes toman el poder son señores de la guerra, la mayoría. La corrupción muy grande. Es más, el mulá Abdul, que fue asesinado en el 2016, se dio cuenta de que hacía falta también una estrategia política y había que ganarse la gente. Y una de esas formas era de que donde estaban los talibanes se garantizaba entonces seguridad, no había delincuencia y no había extorsión continua. Los talibanes extorsionaban una sola vez, pero la policía afgana extorsionaba varias veces. Por ejemplo, los talibanes se dieron cuenta que era necesario tener médicos en los hospitales, pero los médicos cobraban el salario y no iban a los hospitales y se iban a sus clínicas privadas. Pues los talibanes los condenaron. Entonces la gente vio en los talibanes algo que la coalición no hizo en 20 años, darle seguridad a la gente. Y no se sorprendan ustedes que según Latino Barómetro, aquí donde nosotros vivimos, el 60% de la gente dice que preferiría una dictadura con tal de tener seguridad en vez de una democracia que no le da seguridad. Entonces, imagínense ustedes en sociedades tribales lo que eso significa. Lo que hay que ver es que Estados Unidos necesitaba también salir de Afganistán, porque tienen que pivotear, como ya lo había planteado la administración Obama, hacia el Pacífico, porque el mundo donde vamos a tener las disputas serias es en el mar meridional de China. Entonces, Afganistán, donde nadie va a poder poner de acuerdo a un país con 40% de pashtun, con un 20% de tayikos, con un 20% de házaras que son iraníes, que tienen toda su historia peleando unos con otros y donde la venganza es una profesión, porque ya lo planteó el propio Winston Churchill en 1897, después que se hizo la línea Durand, y él decía, es que no, es que ahí cada hombre es cada casa es una fortaleza y ninguna ofensa es olvidada. Entonces, es el problema de nosotros en el mundo occidental, que somos unos adolescentes en términos de civilización, de creer que con 500 años usted va a crear un ni feudalismo, ni renacimiento, que no tuvo las guerras religiosas, porque el Islam no divide el aspecto de lo sagrado y de lo terrenal. En este punto, doctor, en este punto, ¿es posible una democracia, instaurar una democracia en una sociedad como la afgana? Bueno, Yulisa Álvarez y doña Yasmín Chalhub y Ginny Alba y doña Pilar Tapia y doña Mary Kidd y doña Jolie Valdés junto a Lucita Domingo deciden lanzarse para ser candidatas políticas, pero la gente va a votar por la jefe de la tribu, que es Raisa Jiminián, por la jefe de la tribu, porque la gente no va a votar por quien usted le diga, porque es una sociedad tribal. Entonces, ahí viene la ingenuidad de usted creer, y tenemos unos vecinos ahí al lado, que le ponemos un sistema parlamentario tipo europeo, como que ellos tuvieron los mismos procesos que Europa. Y todavía hoy
Creemos que en Irak, incluso en Egipto, que practica un Islam liberal, cuando quitan a Mubarak, ¿quiénes ganan? Los fundamentalistas de los hermanos musulmanes, porque es que el Islam no es compatible con democracia. Porque es que primero usted debe estudiar la religión. El Islam es una religión abrahamánica que toma el judaísmo, toma el cristianismo y los presenta como suyos, pero que el profeta Mahoma, la ilaha Mohammed Rasulullah, es decir, solamente hay un Dios y Mahoma es su profeta, es el último profeta y viene de la línea de Abraham y la línea de Ismael, y por eso en las suras están Jacob, está Jesús, que es Isa, está Miriam, que es María. Entonces es la versión definitiva. ¿Y cuándo vamos a entender nosotros que Dar al-Islam es tierra del Islam y que Dar al-Harb son los países que no son del Islam? Eso es una ingenuidad de Occidente. Pero está el ejemplo de Turquía. Por ejemplo, pero es que Turquía, los turcos tienen otros procesos históricos que lo hace el Pachá Mustafa Kemal, que la gente lo llama Ataturk, pero hay que darse cuenta de algo. Fue con militares que lo mantuvo. Fue Turquía el primer país donde las mujeres votaron, primero que en Inglaterra y que en Estados Unidos, pero fue que él entendió que los turcos, que no son de Medio Oriente, que llegaron ahí en 1453 y desplazaron el Imperio Romano de Oriente, porque eso era Bizancio, toda la Anatolia, ahí es que está Efesos, Galaxia, todo eso que ustedes ven en la Biblia, era ahí que estaba, en la Anatolia. Esos turcos no tenían nada que ver, pero esos otomanos que Ataturk trata bajo la humillación de los acuerdos Sykes-Picot, que son los acuerdos mediante los cuales franceses e ingleses se dividen lo que era el Imperio Otomano, que por eso le llamamos turcos a los jordanos, a los sirios, a los árabes saudíes, a los libaneses, porque pertenecían al Imperio Otomano, y Ataturk trata de hacer una reforma. Pero vayan a ver entonces cómo está hoy Erdogan. Erdogan es religioso. ¿Y qué le hizo a los militares? A la mayoría de la élite los metió presos. Todos los que no son de línea musulmana tienen problemas. Entonces, una pregunta, doctor Iván, y que sea esta la segunda, y vayan poniendo en sus cabezas las preguntas que quieren hacerle, ya sea por escrito o levantando la mano. Doctor, a ver, hay dos preguntas básicas que cabría entonces en ese contexto que usted está hablando. ¿Fue oportuna la ocupación de Estados Unidos y el querer controlar la avanzada de Al-Qaeda y debilitar a los talibanes? Y después de 20 años, el balance, según Biden, ¿no?, ha sido demasiado alto, tanto económico como en vida y demás, y no ha habido respuesta. Entonces hacen una retirada. ¿Es oportuna esa retirada y la manera en que se hizo? Bueno, lo que pasa es que hay que ver los juegos de Occidente, porque Al-Qaeda es un monstruo, es un Frankenstein que crea el propio Occidente. Es decir, esos mujahidines que ustedes ven por ahí, y el tesorero de Al-Qaeda, que es Osama Bin Laden, era un hombre de la CIA. Y es bajo Zbigniew Brzezinski, que era el asesor de seguridad, que se desarrolla. Entonces, de luego, el Frankenstein se les devuelve. Ahora, ¿fue oportuno ir? Digamos que sí, que fue oportuno, pero ¿y por qué Dick Cheney entonces quiere dejar Afganistán después que se hace la invasión a su suerte y no se crean las infraestructuras necesarias para que la democracia se desarrolle, que es empleos, que son una mejoría en cuanto a una inversión puntual en elementos estratégicos que le permita a la gente de qué vivir? No, dejaron Afganistán
medio abandonado y se fueron a Irak. Y eso lo hizo Cheney. Y usted sabe quién fue el gran ganador de ese desastre, de esas dos guerras, que usted me hizo la pregunta y se la voy a responder con lo que dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos y también el jefe de Estado Mayor en una entrevista que se le hizo en junio en el Congreso de Estados Unidos, en la Comisión de Seguridad. En 2 años, preparémonos para el terrorismo fundamentalista. Porque aunque los talibanes digan que no, el grupo Al-Haqqani, que fue el que hizo el atentado, es el grupo pretoriano de los propios talibanes. Y su naturaleza, y de ahí, de nuevo, yo le digo a la gente, y usted va a ser ingenuo si los talibanes creen en la Sharia. Lo que están haciendo es relaciones públicas en este momento. Entonces, hay que ver a dónde nosotros como Occidente hemos cometido errores estratégicos. Bien, vamos a, hay 2 o 3 personas levantando la mano. Les recuerdo que traten de hacer las preguntas puntuales para que podamos desarrollar el conversatorio. Adelante, doña Rosa. Muchas gracias y encantado, señor Gatón, de tener este conversatorio con usted. Yo tengo 2 preguntas. La primera, yo creo que ya de alguna manera usted empezó a desarrollarla, tiene que ver con qué es lo previsible, teóricamente, obviamente, en este momento, tanto a nivel internacional como a nivel del propio país, con la vuelta de los talibanes, con, digamos, un imperio que ha tomado de alguna manera un posicionamiento político, militar, económico durante 20 años y que ahora abandona. Sí, sin juzgar en este momento el abandono, no me atrevo a hacer ningún comentario sobre ese abandono. Creo que tengo que seguir estudiando un poco más. Y 2, ¿cómo vislumbra usted el nuevo orden, o mejor dicho, el nuevo bloque de países con esta situación? Por un lado, los asiáticos, los colindantes con Afganistán, más China, que tiene un posicionamiento a favor, entiendo yo, de los talibanes, y por otro lado, frente a países occidentales, como Inglaterra, Francia, Alemania, el propio Estados Unidos, que ya empiezan a posicionarse para encarar lo que sería un cierre de puertas y control a los talibanes, pero especialmente a los terroristas, a los grupos más terroristas y más temerarios. ¿Cómo usted vería eso en este momento? Bueno, la naturaleza de los talibanes es la aplicación de la Sharia. Ya, por ejemplo, en Afganistán está prohibido que se escuchen voces de mujeres en la radio. Porque usted sabe que en la versión talibán está prohibido el arte. Está prohibida por un tema que no es solamente islámico, sino también un código pashtun walí que precede al Islam. Pero dentro del Islam, y eso está, si no me equivoco, en la Sura 6, está bien planteado cuál es el rol de la mujer, por ejemplo, para decirles en este sentido. También se plantea cómo debe ser el tema comercial. Es para que entiendan la Sharia. Es decir, en ese Islam fundamentalista hay un 10%, por ejemplo, de todo el Islam, porque ya los musulmanes sobrepasan a los católicos. Y en 100 años, por un tema de tasa de natalidad, todo indica que van a sobrepasar a los cristianos.
en sentido general, en ese Islam hay un 10% que se fundamentaliza. Entonces, lo que dicen los servicios de inteligencia, tanto rusos como americanos, es que el problema del Islam fundamentalista se mantendrá por un buen tiempo. Sobre todo porque la cosmovisión de un fundamentalista islámico que le están ofreciendo ir al paraíso tan pronto se convierte en shahid, es decir, shahid es el que se inmola, es algo que resulta atractivo para alguien que practica la religión. La concepción que nosotros tenemos de la muerte para ellos, de ahí tener muy claro las diferencias culturales. Y hay un gran juego, como usted dejó ver, estamos hablando, y lo decía Sergei Lavrov, el canciller ruso, el multilateralismo. Los rusos, los chinos, están jugando su baza. Los chinos lo que quieren es que no le fomenten a los uigures. La zona de Xinjiang, que está al oeste y que hay un corredor de 92 kilómetros que hace frontera con Afganistán. Los chinos incluso ya se reunieron con los talibanes. Los rusos se reunieron con los talibanes. Entonces, hay un nuevo gran juego por un país que tiene suficiente litio como para venderle a Tesla para los carros eléctricos, que tiene niobio, que tiene oro. Ya los talibanes se ganaban más de 400 millones de dólares en minería rudimentaria, porque es un país muy rico, pero también China resuelve el problema de que el gas que le puede llegar desde Turkmenistán, que son 1.800 kilómetros de tubería, pase por Afganistán, pase por Irán, Afganistán, y resolver su problema de gas y no solamente depender de Rusia. Es decir, que China, la nueva ruta de la seda. Lo que pasa es que Afganistán siempre ha sido problemático y por eso ustedes ven distintas tribus, porque es una ruta. El famoso paso Khyber o paso Khyber está ahí en Afganistán. Es decir, todo esto hay que verlo en claves geopolíticas. No olvidemos, señora Borrell, que en las relaciones internacionales no hay enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Estados Unidos está intercambiando información de inteligencia con los talibanes. ¿En contra de quién? De quien momentáneamente es su enemigo común. Los chinos, por otro lado, están haciendo su trabajo. Los rusos protegen lo que ellos llaman su santa madre Rusia. Pero sí debemos estar pendientes de que el Islam tiene 40 mezquitas en Haití ya, de que el Islam crece en República Dominicana, de que el Islam crece en toda América del Sur y que hay que ver hasta qué punto hay suficiente presupuesto de los servicios de inteligencia para darle seguimiento al Islam fundamentalista, porque si Francia le hacen lo que le hicieron en Bataclan y si Estados Unidos sufre lo de las Torres Gemelas y después varios atentados más, yo hace varios años que vengo planteando que lo malo que tuvo el Islam fue que quien lo crea no es igual que el que cree el cristianismo, porque Cristo es el primer laico. Cuando a Cristo le preguntan, dice, no, espérate, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ahí planteó el laicismo. Pero en el Islam no. Mahoma no solamente era un líder religioso o califa, Mahoma también era un gobernante. Por eso el problema de que en el Islam siempre los que mandan son los líderes religiosos. La próxima pregunta, por favor. Muchísimas gracias, Neus. Dorset, por favor, ponte on mute. Hola, buenas noches. Bienvenida, Neus. Sé que me conecto poco, pero siempre pendiente de las convocatorias. Me interesa mucho este tema y preguntarle a Iván Gatón, no sé si se acuerda de mí, coincidimos en Industria y Comercio en algún momento. Durante estos días, en todo este contexto que estamos viendo y que Iván ha comentado, en la prensa internacional han salido varios artículos relacionados con que Afganistán es un narcoestado.
y que tiene la producción cerca de entre el 80 y 90% de la producción de opio del mundo. Y que no sé mucho en qué contexto, porque intenté buscarlo, y que Estados Unidos precisamente era un poco vigilante de esta producción. Yo no entendí cuando leía la noticia. Neus, Sí, no se me oye. Sí, le escucho, yo le escucho perfectamente. ¿En qué contexto? No me quedó claro en qué contexto mencionaba que Estados Unidos era vigilante de esa producción. No entendí. Creo que uno de los que lo ha mencionado es el periodista italiano Roberto Saviano, que algo así. Entonces, bueno, un poco dejar ahí este comentario, pregunta, mejor dicho. Gracias. No, un placer. Mire, sucede algo. Del 80 al 90% de la producción de heroína del planeta sale de Afganistán. Cuando el Mullah Omar decretó una fatua para que el cultivo de amapola bajara, porque antes Afganistán producía uvas pasas. Cuando llega la OTAN, hasta hoy, se ha multiplicado por 40. Había un problema de abastecimiento de opio en los mercados internacionales. Por eso, gente como Saviano, que conoce muy bien los temas de las mafias, y de que, bueno, señores, los talibanes se han alimentado mayormente del dinero que viene de la heroína. Entonces, esto no es un secreto. Desgraciadamente. No le escucho. Sí. Hice una pausa, ¿sí? Para la siguiente intervención. Tenemos con nosotros al profesor Tomás Bergerle. Tomás, ponte en mute. Tomás estaba hablando de que en 2001 los talibanes fueron halagados por la OTAN por destruir todo el opio de tierras afganas. Sí. Adelante, Tomás. Pues sí, es así. En el 2001 fueron alabados por la ONU por erradicar todo el cultivo de opio. El cultivo de opio fue reanudado con la llegada del ejército americano. Incluso hubo traslado de opio, no de heroína. Para eso se necesita una producción de otra índole, científica, farmacéutica. Incluso en los ataúdes de los muertos soldados a Estados Unidos. El problema que ahí surgió motivó de que ahora un porcentaje grande del opio se produce en el desierto de Sinaloa en México, facilitando la transición a Estados Unidos, que es el mayor mercado de todos los drogas en el mundo. Muchas gracias, Tomás, por la intervención. Sí, por eso, como dice el señor Thomas, hay algo que se llama fatua o fetua, que es una especie de decreto desde la perspectiva islámica que entra en el ámbito de lo que es el fiqh o la jurisprudencia islámica. El Mullah Omar emitió uno, pero evidentemente después que llegó la OTAN se multiplicó por 40 la producción de opio. De hecho, uno de los graves problemas que tiene Irán de sanidad pública es como muchos jóvenes han entrado en el vicio a través del opio que llega desde Irán, desde Afganistán. Desde Afganistán. Bueno, no se sorprendan ustedes que ya hay documentos que están declasificados de que el hombre que recibe a los talibanes en la Casa Blanca, que es Ronald Reagan, y les dice,
You are the freedom fighters. Ronald Reagan apoyó que se trasladara cocaína a Estados Unidos para financiar a los contras que estaban en Honduras. O sea, esos eso está documentos ya desclasificado. salieron, ya salieron. El que introduce con Pablo Escobar la cocaína en Estados Unidos, un colombiano alemán llamado Carlos Leder, está vivito y coleando en Estados Unidos con nueva identidad, con una cirugía plástica, porque como el Congreso era de mayoría demócrata, a Reagan no le daban los fondos para la guerra en Centroamérica. Entonces tenían que buscar los fondos de otro lado y se sacaba por la cocaína. Volviendo al conflicto afgano, a ver, los espacios no quedan vacíos, los espacios se llenan, ¿no? Y un poco en el tenor de la pregunta de doña Rosa, ¿qué debemos nosotros esperar de ese eje, de ese Medio Oriente, ¿no? Con respecto a y creo que conozco la respuesta, pero quisiera oírlo de su boca, ¿no? O sea, ¿quién va a llenar ese espacio que ocupaba esa influencia? Porque Estados Unidos se retira, pero se retira sus armamentos, pero va a retirar su ayuda, va a retirar sus intercambios comerciales. ¿Qué queda ahí? Ahí va a quedar un vacío. ¿Quién va a llenar ese vacío? Bueno, usted lo decía, en física el vacío que queda lo llena otro. Entonces hay un gran acuerdo que yo le digo a la gente, léanlo, que es el acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y este acuerdo de la cooperación de Shanghái hace que Rusia, China, Irán, incluso India, Pakistán, que China le está invirtiendo 40,000 millones de dólares, incluyendo el puerto de Gwadar, para los chinos sacar su mercancía por ahí, por Pakistán. Ellos son los que están recomponiendo lo que se llama la Isla Mundo, porque ellos están manejando, tanto Rusia como China, una extensión territorial de más de 26 millones de kilómetros cuadrados, casi 30, porque si buscamos a Kazajstán, que tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados, seguimos con Tayikistán, con Uzbekistán, que hacen casi 400,000, pero continuamos con Irán, que tiene más de 500,000, y tomamos toda la zona del Asia, del sudeste asiático. Miren, lo que se llama la franja y la ruta de la seda no es simplemente un proyecto económico donde en República Dominicana, en Pedernales hay chinos vendiendo baratijas que se producen en China, o vendiendo en Gaspar Hernández, o en El Ceibo, o en Egipto, o en las Islas Canarias. Estoy hablando de sitios donde he visitado, pero están distribuyendo productos chinos. Pero ¿quién está ahora mismo marcando la pauta geoeconómica del planeta? Son los chinos. Entonces, hoy The Economist decía que los chinos se sienten muy contentos con haber visto a Estados Unidos humillados en Afganistán. En todo esto, recuerden que los chinos, por una experiencia de 1500 años de tradición confuciana, donde hay élites gobernantes, que era una crítica que hacía Platón al sistema democrático de Pericles, porque evidentemente la democracia tiene una falencia cuando no tiene filósofos, y es que cualquier populista llega y se entroniza en el poder. Entonces, para los chinos, en una élite gobernante, ellos dicen, a mí no me importa la ideología que usted tenga. Yo respeto el tipo de gobierno que usted tenga. Y son tan amigos de Piñera, que es de la derecha,
como tan amigos son de Maduro en Venezuela o de Díaz-Canel en Cuba, pero siguen haciendo negocios. Ya. Doña Rosa, escúchame que le voy a dar, y Judy, le voy a dar el turno a Thomas porque tiene problema con la manita, que no la encuentra. Y me ha perdido un turno digital por el teclado. ¿Dónde Thomas, está, Benita? adelante con tu comentario, por favor. ¿Dónde está Luego la Doña Rosa y Judy se preparan. No encuentro la manita, ¿sí? Pero no importa, ya te acabo de dar el turno. Ah, ok. Mira, el discurso del profesor Gatón sobre del problema que el más grande estado fundamentalista islámico es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita ha estado financiando todos los movimientos en el Medio Oriente desde el momento de su existencia, que es también una creación de Estados Unidos en 1936. Así que no puedo lamentablemente compartir la idea de que el Islam esté arrasando con el mundo. Al contrario, veo que realmente no tiene ningún chance en el mundo moderno a prosperar, mucho menos en China. No creo, y Rusia. Ni China ni Rusia pueden tener ningún interés a fomentar el fundamentalismo islámico que está precisamente en su frontera sur. Tampoco creo que hay el discurso religioso ahí de trasfondo, no lo puedo compartir. Estoy ahora dando clases en el Instituto Bono, que es básicamente una universidad jesuita, y para el fin del año quisiera, he hecho un proyecto con estudiantes a que visiten investiguen cuántas mezquitas existen en el país. Y ya que también tengo estudiantes haitianos, voy a verificar el dato que me parece exorbitante de 40 mezquitas en Haití. Pero sí, eso me recuerda el argumento del predicador evangélico, ex profesor de historia, que estaba aquí invitado un tiempo atrás. ¿Cómo se llama el que vive en la Florida? De que son fundamentalistas islámicos haitianos que están promoviendo la fusión aquí entre los dos países. Así que realmente el problema es que nosotros aquí, todos que veo en la pantalla, estamos evidentemente en el mundo occidental y como tal creo que hemos tomado decisión y posición antes de abrir la boca. Pero realmente para entender el mundo oriental y el mundo islámico hay que ser crítico con la política de Occidente, que desde 1683 no ha perdido ni una sola ocasión para darle golpe y destruir todo tipo de organización social y religiosa en el mundo oriental. Desde 1683, el Islam en ningún momento ha sido amenaza para ningún país en Occidente, no ha tenido ni la fuerza militar ni el desarrollo científico para hacerlo. Si lo del 11 de septiembre fue o no fue un atentado del Islam, lamentablemente nunca lo vamos a ver, porque los únicos tomados presos están presos en Guantánamo en un juicio militar que no vamos a enterarnos de sus resultados, y Osama Bin Laden fue supuestamente asesinado en un vuelo después de su captura. Así que estamos aquí solamente tenemos que ver que lleva ahora en el caso de Afganistán, Occidente, 200 años sin interrupción a cada vez intervenir, y ni los ejemplos más desastrosos de la intervención rusa lo ha espantado a no hacerlo. Le ha servido de modelo. No ha servido de modelo. Así que no comparto en el fondo la visión. Yo comparto con usted, Tomás. Creo que quizás hay unos elementos que, por ejemplo, que usted pone en cuestionamiento
que eso sí, déjeme decirle que es una información que no es de una revista o de algún evangélico, que es sobre Haití. Le puedo decir que gracias a contactos César Vidal, allí. César Vidal, se me ocurrió el nombre, César Vidal. No, nunca, nunca en esa dirección. Además, yo creo que estos espacios no es para alarmar a la gente, sino simplemente nosotros poder hacer conciencia crítica. En Haití hay financiamientos y usted después yo lo puedo decir en privado, de gente que ya en Francia han sido reconocidos como promotores del fundamentalismo islámico. Y su planteamiento con relación a Arabia Saudita, yo siempre lo pongo en perspectiva. Es decir, el Islam wahabí, porque no todos los musulmanes son iguales, es un Islam que evidentemente no se acomoda, digamos así, a los valores que nosotros hemos visto en otros países musulmanes. Sin embargo, Arabia Saudita siempre ha sido un gran aliado de Estados Unidos. Y si usted ve mis pronunciamientos, yo lo que hago la crítica a Occidente, porque esa visión nuestra, colonial también, y de querer imponerle a ellos valores, ha sido nuestra desgracia. Porque lo que se ha invertido, por ejemplo, en Afganistán ahora, se pudo haber tomado para darle servicio de salud a todo el mundo en Estados Unidos que no lo tiene. Es decir, mi posición es que evidentemente, aunque usted hace el planteamiento de que no tienen los adelantos científicos, de que el Islam no es una amenaza para Occidente, si usted ve la demografía, si usted ve la tasa de natalidad, de ahí que siempre digo, préstenle atención al encuentro del Papa Francisco con el patriarca Cirilo en La Habana. Y cuando usted conversa con centros de estudios, tanto católicos, así como también cuando usted va a Estados Unidos y en el ámbito académico investiga, le dicen evidentemente el Islam está creciendo. Por ejemplo, en Francia, no es que yo me lo esté inventando, es que Francia tiene una tasa de natalidad aceptable, pero es de gente que fueron parte de su metrópolis. Entonces, no es que yo esté como Samuel Huntington, que choque de civilizaciones, es la realidad de una Europa que está teniendo la llegada masiva y hasta en la misma Alemania, usted dirá, bueno, tienen mucho tiempo los turcos, pero son musulmanes. Son más de 5 millones. Yo no estoy diciendo que hay que tener miedo, porque para mí, musulmanes que he tenido amigos que hemos estudiado fuera, los respeto, pero sí hay que prestar atención de que el Islam ha crecido y lo dicen las estadísticas, es la religión que más ha crecido desde el siglo XX. Es decir, no es un invento mío. Yo le puedo enviar copias de los estudios que han hecho y no es para tenerle miedo tampoco. Es más, entiendo que Occidente, con los valores que tiene, que, bueno, a pesar de todo, debería un poco como revisar los elementos de espiritualidad que sí tiene ese mundo musulmán que se mantiene muy arraigado a él. Y con relación a China y Rusia, no he dicho en ningún momento que ellos vayan a fomentar el Islam. De hecho, ya los rusos han tenido suficiente con los chechenos. Es decir, China hay que ver lo que hacen con los uigures. Lo que sí, siendo los talibanes pragmáticos, pueden arreglársela con los chinos y seguir haciendo negocios, ya sea en la minería, ya sea formando parte de la franja y de la ruta de la seda, o los rusos, que ya Putin, no solamente Lavrov, dijo que no se iban a inmiscuir militarmente con el tema de Afganistán. Es simplemente yo lo que he tratado de poner en perspectiva. No soy antihaitiano, pero en San José de los Llanos hay una mezquita donde usted va a tener a ciudadanos dominicanos, perdón. Frente a UNIVA hay una, en la calle Francia, 66. Sí, pero hay... Pero no hay que ser cristiano.
Pero no es lo mismo UNIBE, donde hay estudiantes, digo, la Francia, donde hay estudiantes en UNIBE de países musulmanes que vienen a estudiar medicina aquí, a usted tenerla en San José de los Llanos. En la calle Francia, perdón. En la calle Sí, Francia. en la calle Francia. Pero Pero no es lo mismo usted tenerla en San José de los Llanos. Claro. Y cuando el general John Kelly, que es jefe del Comando Sur, expresa preocupación porque usted lo sabe, en el Estado Islámico de Irak y el Levante, el entrenador como francotirador era de Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago, el fundamentalismo islámico llegó a un punto tal de secuestrar el parlamento. Es decir, Alex Imrod de Surinam era un profesor de escuela primaria y estuvo involucrado en los atentados en Bali. Yo no estoy diciendo con esto que todos sean así, pero cuando hay fundamentalismo que fue promovido, y usted lo sabe, que se promueve la yihad con el asesor de seguridad de Zbigniew Brzezinski, con financiamiento de Arabia Saudita, y es una realidad. Ahora mismo no hay cristianos que vayan a ir a inmolarse, pero evidentemente que el Islam ha seguido creciendo y el terrorismo no es un invento. El terrorismo fundamentalismo. Claro, entendemos la perspectiva, también comprendemos la reflexión y la atención que hay que tener en cuanto al tema de la expansión del Pero Islam. un minuto solamente. Sí. ¿Cómo no, doctor? Ante ese país que dona en Haití y hay un Islam fundamentalista, Turquía, en la visión de Recep Tayyip Erdogan, neo-otomana, financia una mezquita en Cabo Haitiano. De hecho, hay una persona turca que se encarga de como si fuese una ONG de ayudar en Cabo Haitiano. Para que usted vea, porque el Islam no es homogéneo, eso hay que resaltarlo nuevamente. Pero Turquía dijo, no, yo voy a decir presente. Bien, bien. Tenemos los turnos como siguen. Un segundo turno para doña Rosa, que promete ser bastante puntual, Judy y una invitada que tiene por nombre y Milagros, tiene su cámara apagada, que le vamos a agradecer si la puede prender cuando vaya a conversar. Doña Rosa, puede efectuar su pregunta en este momento. Bueno, yo tengo dos preguntas. Hemos leído en todos estos días en la prensa internacional de distintos países la humillación, entre comillas, que ha tenido Estados Unidos con su salida, incluso comparándola con Saigón y toda esa historia vietnamita, ¿no? Pero escuchándolo a usted, yo me pregunto si en términos económicos se podría decir que no ha sido esto una estrategia más inteligente de Estados Unidos de salir con una nueva recomposición política, programática con los talibanes, recuperando un poco esa inversión económica que diariamente se hacía en Afganistán. ¿Hasta qué punto realmente es cierto esto de se sale con humillación? Esa es mi primera pregunta. La segunda es que también hemos visto una cosa que para mí ha sido un poco extraña, la posición de la OTAN. A mí me ha sorprendido mucho que la OTAN haya dicho públicamente que ellos estaban en Afganistán para proteger o para cubrir o para ir a la par con Estados Unidos, dejando otros miembros de países que estaban en la OTAN un poco, de alguna manera, descubiertos
o no defendiendo del todo, que estaban también protegiendo a los españoles, a otras nacionalidades que ahí estaban, ¿no? Y no sabía yo, y eso podría ser una ignorancia de mi parte, que la OTAN era un organismo que iba a otro país a proteger un solo país, y no todos los que son miembros de la OTAN y que estaban inmersos en el conflicto, o que estaban inmersos, digamos, en la red de embajadas o haciendo trabajos internacionales dentro de Afganistán. Esos dos comentarios. Con la segunda, la OTAN es Organización del Tratado del Atlántico Norte que se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y en su capítulo 5 advierte que si se ataca a uno de sus miembros es como si lo atacaran a todos. Por eso es que no es Estados Unidos. Por eso decía, es la primera vez que se aplica el artículo 5 de la OTAN. Y con relación al tema económico, no creo que haya forma de recuperar esa inversión tan cuantiosa que se hizo. Bueno, no recuperar, pero dejar de gastar, sí. Por eso decía anteriormente que ante esa sangría económica y que hay que hacer el pivote hacia la Asia, dejamos de gastar ese dinero aquí y nos movemos. Pero no olvidemos algo, que don Tomás me está haciendo seña para que yo diga que el complejo militar industrial y no el contribuyente estadounidense fue el que salió ganando, que Dick Cheney, que fue el de la idea de dejar Afganistán sin hacer las inversiones como sí debieron haberse hecho, dijo, vámonos para Irak ahora, para después dejar a Irak, donde lo dejaron. Siria. Y también llegar a Siria. Libia. Entonces hay que ver el complejo militar industrial Egipto. y un señor llamado Dick Cheney detrás. No el pueblo estadounidense, el pobre pueblo estadounidense, que es quien ha pagado los platos rotos. No, yo no me refería al pueblo norteamericano, en realidad me refería a los gobiernos norteamericanos que desde hace 4 décadas se han metido ahí, ¿no? Hace 20 años se han pero metido es que ahí. esos gobiernos, señora Borrell, había un presidente estadounidense que su último discurso le advirtió al pueblo estadounidense. Usted puede buscar ese discurso de Eisenhower. Y él dijo, tengan cuidado, nuestra democracia está en peligro con el complejo militar industrial. Y después vino un congresista llamado William Fulbright e hizo y escribió sobre ese tema. De ahí es que un insigne dominicano como Juan Bosch escribe un libro que se titula El pentagonismo sustituto del imperialismo. Doctor. Sí, no, ya, está ahí. Perfecto. Está ahí. Yo creo que está bastante bien contestada. Judy, tu pregunta, por favor. Judy está acompañada de su hija. Es mi hija que tiene la pregunta, no soy yo en esta ocasión. Preséntate, nombre y apellido. No se oye. Acércate al micrófono. No se oye, Judy. Acerca el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí, bien. Perdón. Mi pregunta era con respecto a los derechos de las mujeres en Afganistán. ¿Qué se podría esperar a la llegada, o sea, del talibán, y cuando uno ve que la comunidad internacional más o menos era muy simplista, está lavando la mano de la situación? Se fue. No se oye. Se fue el audio. No sé dónde está el audio, perdón. Escuchélo con relación a los derechos de las mujeres con los talibán. Sí, empiece por ahí. Bueno, ¿Qué se puede esperar
con respecto a la situación de la mujer ahora en un gobierno talibán, doctor? Bueno, el día de hoy acaban los talibanes de plantear que bajo la Sharia, las mujeres no pueden ir a la escuela donde hayan hombres, que sí se les va a permitir que ellas puedan estudiar, pero bajo el marco de la Sharia. El asunto está en que la Sharia se fundamenta en el Corán. El Corán es un libro que no ha cambiado, porque los libros como el Corán son dogmas. Entonces, no sé, porque se fundamenta en todo lo que ya se ha planteado como premisa, que no hay mutación posible. Pero uno habla de Afganistán y la realidad es que más allá de la Sharia, los talibanes son pastún. Entonces ellos tienen un código que es preislámico, que es sumamente adverso a la mujer. Ahora, si nos vamos a la Sharia y a la interpretación rigorista del Islam, ustedes sabían que una mujer que vive en un emirato, que le ha pasado a muchas mujeres latinas, no pueden salir del país si no tienen en el aeropuerto el permiso del marido. Lo que pasa es que nosotros, dependiendo del interés que tenga Occidente de poner las luces en un país, vemos que usan burka, pero en Arabia Saudita las mujeres andan cubiertas de arriba abajo. Y nadie se ha quejado ni ha hecho publicidad por ese tema. Es decir, que hay que, porque hay que ver los intereses que hay detrás. Porque hay países que sí se acepta que le den 80 latigazos a una mujer porque la violaron y ella no andaba con un acompañante. Eso lo hace Arabia Saudita, pero nadie mira a Arabia Saudita. Pero Afganistán, sí, así, todo depende. Yo lo que quiero que vean el tema de la mujer. Claro, entendemos ese punto. Sin embargo, doctor, Afganistán ha estado en un momento desde el 2001 en donde, al menos en las metrópolis, porque en el campo y en las lomas y en las cuevas, ese es otro Afganistán que hay que entenderlo, ¿no? Pero en la metrópoli la mujer ha saboreado los privilegios de la mujer de Occidente. Incluso no es un asunto puntual de estos últimos 10 años, 20 años, sino que también, como bien se explicó en la introducción, hubo un momento en la monarquía del principio del siglo donde la mujer estudiaba, se hacía profesional y tenía participación en la vida pública, ¿no? Entonces, ahí hay una pregunta que quiero hacer, si la señora Milagros, que no la veo ahora, me imagino, bajó la mano de nuevo, si ella quiere participar, me la vuelve a levantar. Aprovecho y le pregunto, ¿es verdad que el Corán es lo mismo? El dogma no cambia. Los talibanes, no tengo mucha esperanza de que tampoco vayan a cambiar sus perspectivas o sus intereses. Sin embargo, hay una sociedad que mal que bien, en estos últimos 19 años, ha tenido un paladar, ¿no? Un sabor a libertad, por lo menos en las ciudades, que algo tiene que haber quedado. Algo tiene que haber quedado. Hay mujeres en los URAs, hay mujeres que son médicos, hay mujeres en la vida pública. ¿Dónde está esa resistencia? O sea, ¿vamos a encontrar esa resistencia ahora en la mujer o estarán totalmente invisibilizadas inmediatamente? O sea, ¿cómo usted ve, cómo usted cree que va a evolucionar esa resistencia? Bueno, las mujeres evidentemente ya comenzaron a desaparecer de la escena pública. Eso en 3 horas. En la medida que el tiempo pase, porque es un tema de pragmatismo político. Tenemos que vender la imagen de que vamos a ser consecuentes con las mujeres,
porque el 75 al 80% de nuestro presupuesto depende de la ayuda internacional y ese es un tema muy sensible, pero ya le están diciendo que va a ser bajo la ley Sharia, ya no pueden hablar por la radio, aunque los talibanes aceptaran que una mujer los entrevistara, pero Al Jazeera ha estado haciendo las relaciones públicas de los talibanes, pero para mí es un asunto antinatura. Es decir, van a apoyar a las mujeres cuando tienen una formación fundamentalista. Y el Corán tiene planteamientos claros en ese sentido, pero no solamente el Corán, sino que ellos son pashtún. Es decir, que lo que le espera a las mujeres, como a todos aquellos que apoyaron a Occidente y que hoy están identificados porque los talibanes ahora manejan tecnología y saben quiénes mandaban WhatsApps, quiénes mandaban Twitters, quiénes estaban en Facebook. El gobierno afgano antes de salir incluso trató de borrar toda la información que tenía. Es decir, yo creo que es un tema de esperar unos cuantos años, 2, 3 años, para ver cómo los talibanes van a realmente evolucionar. Hubo un acuerdo del gran juego, ese gran juego geopolítico que hay ahora, que los talibanes eran un mal menor. Es correcto. Tenemos al señor Julio Abreu. El doctor Abreu va a hacerle una pregunta. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo puede explicarse que se tenga una percepción de que el Islam trata a menos a la mujer y que en la historia reciente, en 7 países de mayoría musulmana, hayan dirigido mujeres hayan ocupado la presidencia o la equivalencia a la presidencia en esos países? ¿Cómo pudiera explicarse eso? Bueno, hay países de estos que cuando ustedes ven, esas mujeres dependen de la élite que ha estado gobernando en esos países. Es decir, no crea usted que Benazir Bhutto era una simple mujer pakistaní, para darle un ejemplo. Pero yo he referido, y se lo digo con toda sinceridad, que desde la perspectiva que nosotros tenemos en Occidente, pasamos por alto, por ejemplo, que las mujeres musulmanas de Turquía estaban votando primero que las mujeres de Estados Unidos y que las mujeres en Inglaterra. Eso es algo que dije anteriormente. Y que cuando usted toma en cuenta la evolución en cuanto a las mujeres, cuando el profeta Mahoma planteó todo lo que está en el Corán, a las mujeres las abandonaban y las dejaban morir y las mujeres no tenían derecho a nada. En Europa, todavía en España, en los años 70, una mujer necesitaba permiso del marido para una cuenta bancaria. Es decir, que en Europa era el mayorazgo. Es decir, si lo ubicamos en el contexto de cuando estuvo el profeta, el Islam fue mucho más adelantado. Es decir, que eso hay que verlo desde esa perspectiva. Hay que mirar con pinzas. Por eso el Islam fue una gran civilización. En su momento. Entonces pudiéramos decir que el Islam puede verse desde varias ópticas, ¿verdad? Tiene varias aristas, varias interpretaciones, pudiera decir. Decía que no era homogéneo, porque el Islam, usted tiene una versión hanafita, tiene una versión hanbalita, tiene una versión incluso que para mí resulta interesantísima, que es la sufita, del sufismo. Pero tienen el Islam chií, que yo siempre le digo a la gente, el Islam chií iraní es duodecimano, pero hay uno que es el saidí o quintimano, hay otro que es el alawita. Usted mencionaba, Yulisa, los jariyíes, pero los jariyíes fueron un grupo, los salientes, que tienen otra interpretación. Es decir, el Islam no es homogéneo.
hay que ver la heterogeneidad. Por ejemplo, el Islam que se practica en Mali por la influencia africana permite hasta las imágenes. ¿Me entienden? Es decir, hay que verlo dentro de esa gran heterogeneidad que es el mundo musulmán, que es un mundo que no es solo de Medio Oriente, es un mundo que llega a la India, que llega hasta Indonesia, y que la mayoría de los musulmanes del planeta no son árabes. En nuestra, ya, África. perdón, Yulisa, para terminar, Sí, en nuestra feria del libro siempre hay un stand musulmán, siempre lo hay, y bueno, yo siempre lo busco y lo visito. No, yo apuesto por el diálogo interreligioso, como lo planteó Juan Pablo II, pero hay que tener esa visión amplia del mundo para no ser tan ingenuo y pasar por alto que hay fundamentalismo islámico. Claro. Como lo hay cristiano también. Pero es que si usted busca a la gente que sigue a Trump, Abreu, si usted sigue el discurso de la gente que sigue a Trump, fundamentalista cristiano, son talibanes. Bueno, por lo menos los que entraron a la Casa Blanca son talibanes. Bueno, o el equivalente. Jim Jones, el que formó Jonestown en la Guyana, y David Koresh, el de la secta davidiana, predicaban con Biblia en la mano. Claro. Y hablaban de Cristo y hablaban del cristianismo. Bueno, muchas gracias, doctor. No, a usted, a usted. Doctor, mire, hay una preocupación ahora, digamos, ya para entrar en algún tema que nos pueda concernir. Ahora, a ver, todos nos conciernen, pero hablando del tema migratorio, se reportan hoy, 30 de agosto, algunas 350, 400.000 personas que han salido de Afganistán. Esas personas mayormente están tomando rumbos a Estados Unidos, Europa, México ha dicho que ha recibido el equipo de robótica, no sé cuánto. El caso es que se espera que Afganistán, digamos, y esa migración es aérea por las razones geográficas que lo componen y esos cerramientos que han, ¿no? Esos cerramientos fronterizos obligan a que esa migración sea aérea, ¿no? ¿Cree usted que significará que nosotros entremos dentro de esa cuota, nosotros como país o como región, y si esa migración hasta cierto punto puede afectarnos de alguna manera en términos antropológicos, sociales, culturales, económicos, ¿no? Nosotros ya lo decía el Ministerio de Relaciones Exteriores que nosotros no vamos a aceptar refugiados. En el caso de que los recibamos, es gente que lo que quiere es tener una mejor vida. No creo que vayan, incluso déjenme decirles, están todos muy bien depurados, porque todo el que está saliendo de Afganistán, los servicios de inteligencia de Estados Unidos los están depurando. Con relación, yo conocí gente de la guerra que se dio en Yugoslavia, albanos kosovares que vivían aquí, y esa gente nunca dio problema. Gente trabajadora que vinieron aquí, como sale un dominicano cuando se va a buscar lo que el país nuestro no le puede dar. Hay una pregunta aquí, porque me queda poca batería y ya me dijo que me queda menos de un 5%, que dice aquí la pregunta, ¿qué se puede esperar con respecto a los derechos de las mujeres y si la comunidad internacional se implicaría en caso de violaciones de derechos humanos en general? Bueno, lo que pasa es que la comunidad internacional es un objeto político no identificado. Depende siempre de cómo en Naciones Unidas los chinos interpretan qué son los derechos humanos para ellos. Entonces ustedes saben que hay un tema de consenso en el Consejo de Seguridad, porque a final del camino Naciones
Unidas no es democrática. Hay 5 miembros que tienen derecho a veto, que son una los que dictadura, es una monarquía absoluta. Entonces, en el tema de las mujeres, seguirá siendo un tema que se estará hablando, pero yo recuerdo, y por mis viajes, hay un tema que se habla poco, y es de las ablaciones que hay en el África. Y eso para mí es terrible, porque a veces hacen la ablación con una gilet vieja. Entonces, eso para mí es una violación de derechos humanos. Y hasta qué punto se están tomando las medidas. Ahí veo que España, por ejemplo, algunos países que la practican, cuando las niñas salen de vacaciones en verano, revisan para que, por una tradición que existe, no cometan esa violación contra los derechos humanos. Pero la realidad es que debe existir preocupación. Y creo que lo más importante es cómo todas las voces se han venido levantando de indignación por lo que podría suceder. Y esto, ojalá, y sería lo mejor para todos, que pueda calar en fundamentalistas religiosos, que para mí es muy difícil. Porque ustedes que les gusta la poesía, no sé si recordarán a T.S. Eliot, que decía que esos son sabios mercaderes de las guerras del Señor. Siempre utilizan a Dios como excusa. Y Eliot los definía como sabios mercaderes de la guerra del Señor. Y yo siempre le digo, hay que dejar los clichés a un lado. Si algo le dio ventaja al Islam, es que permitió mucho antes que los cristianos que los negros se viesen iguales que los blancos. Porque Ibla, que fue el primer muecín o almohedano, era negro. Y por eso hay filipinos que son austronesios, por eso hay indonesios, por eso hay chechenos, por eso hay gente del Cáucaso que son musulmanes. Por eso hay gente de la India, porque el Islam englobó esa multiculturalidad que había en el planeta, o mejor dicho, esa multietnicidad. Y por eso España tuvo Córdoba y fueron más avanzados que el resto de Europa. Y tuvo Avicena, Averroes. Lo que pasa es, y hay una señora que yo les invito a leer que se llama Karen Armstrong, que es asesora de Naciones Unidas, que lamentablemente hay gente que ha utilizado las religiones como excusa. Claro. Un buen señalamiento, doctor Gatón, ver que esa globalización que hizo el Islam muchos siglos atrás, ¿qué tomar de ello, ¿no? Como positivo y realmente reflexionar sobre el momento histórico en que está Occidente. Y los retos, ¿no? que tenemos nosotros digamos, como civilización que ha alcanzado ciertos logros con respecto a los derechos humanos, prevalecerlos, hacerlos prevalecer, a defenderlos, ¿no? Y ver de qué manera. Creo que estamos en un momento importante y vale la pena reflexionar, detenerse, reflexionar sobre lo que está pasando, y me imagino y creo que esta conversación de hoy servirá para eso. Queremos agradecerle, doctor Iván Gatón, su generosidad compartiendo sus ideas hoy con nosotros. Sabemos que su tiempo es limitado y sin embargo accedió a esta invitación. Aplaudimos su dedicación al estudio del conflicto y a todo el tema oriental, islámico, y seguimos leyéndolo. No deje de escribir porque es nuestra manera de comunicarnos, y le agradecería, sí, cuando llegue a su casa, que nos invite y nos comparta algunas lecturas, algunos libros y algunas recomendaciones de autores para seguir abordando el tema. Pues muchísimas gracias. Quiero que sonrían a la cámara porque vamos a tomar una foto. Y a ver, ay caramba.
Robert, ¿tú la puedes tomar, mi amor? Sí, ahí va. Screenshot. A las 2 páginas. Pues muchísimas gracias. Sí. Nada, un placer. Un placer. Ahí otra fotico ahí, sonrían. Pues muchísimas gracias. No, de nada. Será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Un aplauso al doctor Gatón. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, excelente. Gracias. Deberíamos hacer otra sesión, Yulisa. Sí, señor. Sí, yo creo que hay mucho tema que todavía faltó, que podíamos... Mucho tema. Fascinante fue, estuvo maravilloso. Bueno, chao, gracias. Gracias a todas y a todos por participar. Muchas gracias, excelente. Aprendimos mucho. Nos vemos el miércoles. Ok, Julissa, nos vemos. Buenas noches. Gracias. Gracias.